Es muy poderoso aquí la carta de Juan, hermanos. Esta parte es muy importante. Si vimos, primero trató de permanecer en Cristo y luego de no solo permanecer, sino que ser imitadores de Él. Pero eso nos lleva ahora a ver la diferencia entre decir y hacer. Yo puse dos imágenes. ¿Qué puede ver usted en las dos imágenes? En la primera imagen usted mira una persona con su Biblia. ¿Se mira bonito? Sí. ¿Se mira más bonito que estuviera con una botella en la mano? Se mira bonito. Pero muchas veces, hermanos, hay personas que quieren ser cristianos de Biblia bajo el brazo. Y vemos que la otra persona, ¿qué está haciendo? Está trabajando con niños ahí en misiones. Entonces, eso vamos a ver hoy, hermano. La diferencia entre decir que somos cristianos y la diferencia entre poner en práctica lo que hemos aprendido. Primera de Juan 2, 7 al 11, hermano. Leamos. Esa va a ser la base. Primera de Juan 2, 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que hemos oído desde el principio. Lea usted el siguiente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Todos juntos? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. En este momento te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ilumine, Padre, para poder escudriñar tu palabra, para que podamos poner en práctica esa palabra, Señor, y que no seamos solo oidores, sino hacedores, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Hacedores de tu palabra, Señor. Que nuestras manos, que nuestros pies, Señor, que nuestro ser, que todo nuestro entendimiento esté a disposición para poder servir en tu obra, Señor. Porque para eso tú nos has llamado, Señor, para poder servir a los demás. Ayúdanos dando las oportunidades en las cuales nosotros podamos poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos has dado, todas las bendiciones, todo lo que hemos recibido de ti, de eso que nosotros podamos dar a las demás personas, porque allá afuera hay un mundo necesitado de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí Juan inicia, hermano, como que el mandamiento viejo, pero siempre nuevo, como que algo enredado ahí va, dice. Porque dice que, si usted lee, no os escribo un nuevo mandamiento, sino el mismo, pero un nuevo mandamiento os doy. Está como que, entonces, ¿va? ¿Es nuevo o no es nuevo? Entonces es el mandamiento viejo, pero siempre nuevo. La aparente contradicción que se presenta en este párrafo sirve para acentuar el desenvolvimiento progresivo de las verdades fundamentales del cristianismo. Entonces, ¿de qué mandamiento está hablando ahí cuando él dice el mandamiento nuevo, pero que ya existía? ¿Cuál es ese mandamiento? El amor al prójimo. Algo muy importante, hermano, la palabra de Dios nunca deja de ser, nunca pasa de moda y siempre tiene algo nuevo para nuestra vida. La Biblia no es como un libro que usted lee un libro de historia, usted agarra el libro de Caperucita, lo lee y dice, no, esta historia ya me la sé. Ya me la sé de inicio a fin. La Biblia no es así, hermano. La Biblia, por eso dice que es un libro, es la palabra de Dios y es una palabra viva. Porque día con día usted puede leer el mismo texto y el Espíritu Santo le puede traer algo nuevo para su vida. Por eso es que el mandamiento viejo, pero siempre nuevo, siempre está renovando. El mandamiento de amarse los unos a los otros, dado por Cristo a sus apóstoles, unos 70 años antes, era nuevo en el sentido de que no había perdido aún nada de su frescura. ¿Sé que aquí cuando él está hablando de este mandamiento es que era nuevo porque la palabra de Dios se renueva constantemente? Podemos ver que este mandamiento, hermano, del amarnos los unos a los otros, viene desde el Antiguo Testamento, desde los inicios. Entonces, el enfoque, el tema era la diferencia entre el decir y el hacer. ¿El decir y el hacer en qué? En el amor
hacia el prójimo. Ese va a ser el enfoque. Entonces, si nosotros miramos una línea de tiempo, y desde cuándo se empezó a decir, desde el Génesis, si usted lee el Génesis 45, hay más, hermano, yo solo puse aquí algunos, desde el Génesis 45 se empieza a hablar del amor hacia el prójimo. Ahí, ¿qué historia mira usted en el Génesis 45? Ahí está la historia de José. ¿Cómo José demostró el amor hacia el prójimo? A él no solo le dijeron sus hermanos, ay, tú eres el adoptado, no, lo vendieron sus hermanos. ¿Qué hizo Potifar? La mujer le mintió y Potifar lo metió a la cárcel. Después José llegó a ser el segundo. Solo el rey, que era Faraón, estaba por encima de él. Y le dijo, yo te doy todas mis posesiones. Claro, va, solo mi esposa no puede tocar, pero de ahí todo está bajo tu cuidado. ¿Qué hubiera hecho una persona con rencor, hermano? Ay, aquí vienen, ahorita es cuando. Porque llegaron y se le inclinaron, ahí estaba cumpliendo el sueño, se le inclinaron los hermanos, porque había hambre en la tierra. Pero no, estos me vendieron. Y eran sus hermanastros, porque no eran hermanos eran hermanos del mismo padre, pero no todos eran hermanos de la misma madre. Si usted mira la historia, va a ver que ¿de quién era hijo José? De Raquel. Y su único hermano, ¿quién era? Así de padre y madre. Benjamín. Mas, sin embargo, hermanos, desde ahí se empieza a ver la diferencia entre decir y hacer. Ahora él dice, no, y luego, pues, mira usted toda la historia, pero al final él dice, vengan, vayan a traer a mi padre, vengan, que aquí hay abundancia. Entonces, él no se vengó. Esto fue 1440 años antes de Cristo que se escribió el Génesis. En Éxodo 20, 12 al 17. ¿Qué hay ahí, hermanos, en Éxodo 20? Los mandamientos. ¿En qué se enfocan los mandamientos, hermano? Amar al prójimo. Los dos, los vimos la división, va una parte en amar a Dios y otra parte en amar al prójimo. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Es del prójimo, hermano. 1400 años antes de Cristo se escribió esto. Isaías, pasamos a los profetas. Isaías 1:17. Miremos qué dice Isaías 1:17. Como les digo, es viéndolo así rápido, hermano. Isaías 1:17. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿De qué está hablando aquí Isaías, hermano? Amor al prójimo, 700 a 690 años antes de Cristo se escribió eso. O sea que es un mandamiento nuevo, si lo vemos de la historia, no. Es un mandamiento que viene desde los principios de la humanidad. Pero es un mandamiento que hasta el día de hoy no ha pasado de moda. En Marcos 12:31, Juan 13:34, lo tengo en rojo porque ahí Jesús lo confirmó. Dijo, maestro, ¿qué es lo más importante, Dios? Se resume en dos. Todas las leyes de los profetas se resumen en dos. El primero, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. ¿Y cómo se llama usted, hermano? No, así como un dedito que nos golpeemos ya andamos ahí llorando, ¿va? Nos amamos, nos queremos, nos cuidamos. Entonces, así dijo Dios. Y luego, hermanos, Primera de Juan 7, aquí 2:7 al 8, nos está hablando nuevamente de este mandamiento. ¿Cuánto? 900 después de Cristo. ¿En qué año estamos, hermanos? 2020. ¿Ha pasado de moda este mandamiento? Es viejo en el sentido de cuándo se dio, pero es nuevo en nuestra vida. Día con día tenemos que estar aplicando ese mandamiento. Entonces, os escribo un mandamiento nuevo. Es decir, lo que os escribo es nuevo en cierto sentido. El progreso del cristiano evangélico no consiste en separarse de los hechos originales,
sino en penetrar más profundamente en los mismos, comprendiendo y experimentando así más de su poder. Por eso es que vemos que la fe crece. Sí. ¿La santidad también aumenta? Sí. Por eso vivimos una santidad. Por eso el cristiano no se queda como vino a los caminos del Señor, sino que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir profundizando. ¿Da miedo profundizar? Sí. También vemos el canto de que Dios nos llama a las aguas donde mis pies. ¿Qué pasa cuando si usted se va metiendo a un lago, hermano? Y ahí no que tenemos fobia abajo. Sentimos que ya cuando los pies no lo van a sentar, nunca va a salir un monstruo o algo. ¿Ya ha pasado? Da temor adentrarse a lo profundo. Pero a eso nos llama Dios, al poner la confianza, porque mientras nuestros pies todavía tocan tierra, ¿en quién está la confianza? En nosotros. Pero ya cuando los pies ya no tocan fondo, ¿en quién está la confianza? En Dios. Y ahí es la confianza en Dios. Entonces, en base a esto, porque las tinieblas son pasadas, referencia, ahí si usted mira los textos, él empieza a hablar de que las tinieblas son pasadas, referencia a la incertidumbre y a la pasada manera de vivir del ser humano. Entonces, hermano, usted y yo, lo primero es el confesar, primero viene el decir, sí. El que confesare con su boca. Entonces, el primer punto sí es decir. En el momento que Dios tocó su vida y usted dice, ok, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahí estamos diciendo, estamos declarando. Eso es importante, que muchas personas, no es que yo soy bueno, yo hago esto, lo otro, yo no necesito ir a una iglesia, yo soy bueno, no. La palabra es clara, primero confesar. Pero lastimosamente muchas veces nosotros nos quedamos solo en decir. Queremos quedarnos ahí todo el tiempo, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Eso es una vez, hermano. Cuando nos confesamos y venimos al Señor. Pero ahora ya no nos quedamos ahí, ahora viene. Ya se dio un nacimiento nuevo, ahora ya viene el hacer. Es lo importante, nosotros ya no somos cristianos solo de palabras, sino ahora cristianos que accionamos. Y la verdadera luz ya alumbra, la luz del que dijo, yo soy la luz del mundo. Es algo muy importante, cuando usted y yo nacemos de nuevo, si usted mira en un nacimiento, ¿qué hace el niño cuando nace? Dice, dio a luz. ¿Por qué dicen dio a luz? ¿Será que una bombilla se encendió ahí cuando estaba dando a luz la señora? No. Porque el niño, un nuevo ser, dio la luz de este mundo. Entonces, cuando nosotros morimos a la carne y nacemos de nuevo, vemos la luz, pero no de este mundo, sino que la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, ahí lo dijo Jesús. Entonces nosotros ya estamos en la luz del mundo, bajo el cual todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17, usted y yo ya somos nueva criatura, hermano. El ser cristiano implica el permanecer en Cristo, siendo imitadores de Él, lo que vimos. Ahí está la importancia de permanecer e imitar a Cristo. Por lo cual, sin ser imitadores de su amor, no podemos mantenernos en santidad y por consiguiente en su luz. Si nosotros no imitamos a Cristo, hermanos, no podemos permanecer. Lo que vimos en la clase pasada, el imitar. ¿Y el imitar nos lleva a qué? Al accionar. Porque muchas veces nosotros solo queremos en el decir, hermano, mira que yo estoy pasando un problema. Me quedé sin trabajo, me quedé sin apartamentos. Ok, hermano, yo voy a orar por ti. Yo oro por ti. Vamos a orar, hermano. Decir. No le decimos, hermano, ¿qué le puedo ayudar? Mira que yo tengo contacto, le puedo ayudar con un trabajo. Muchas veces nos quedamos solo en el decir y parece piadoso, hermano. Sí, yo voy a orar por usted, qué bonito voy a orar. Pero muchas veces nosotros somos la respuesta a esas peticiones y no accionamos, hermano. El mundo nos ha enseñado a enfocarnos primeramente en mí. Esa es la naturaleza. Desde niño, usted mira a un niño, cuando usted le va a dar galletas, le va a dar dulces, ¿por qué se preocupa el niño? Porque todos tengan dulces. No. Son raros algunos niños, sí, pero la mayoría, ¿qué? A mí, primero. Por naturaleza traemos eso nosotros, hermano. El primero yo, como el yo, ¿va? Yo. Pero ya cuando nacemos de nuevo, nos negamos y ya Dios hace la transformación y ya empezamos a ver por los demás. Porque eso nos ayuda a mantenernos en santidad y en la luz de Cristo.
Versículo 9. El énfasis especial en esta frase, como lo indica el orden de las palabras, cae sobre la palabra dice. Por eso es muy importante, hermano, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, respetar los puntos y respetar la coma, porque ahí nosotros vemos el enfoque de lo que Dios nos quiere decir. Si usted lee el versículo 9, el que dice que está en la luz, ahí hay una coma, y aborrece a su hermano, otra coma, está todavía tiniebla. Entonces, el autor trata este versículo en las dos siguientes contrastes: decir y hacer. Y ahí van las comas. Si alguien dice que está en la luz, pero no tiene amor, está en tinieblas. Muchas veces, hermano, ha habido personas que presumen lo que no tienen. Más ahora en las redes, ¿verdad? Usted mira a una muchacha en la red o alguien, y luego en persona, pero ese día, tantos filtros, ¿verdad? Hay un chiste que anda circulado en la red, que está la foto, dice, por eso cuando ponen la alerta Amber no las conocen, dice. Ya no las reconocen cuando ponen las alertas Amber, y cuando alguien desaparece. Porque la foto, porque a veces para esas alertas agarran sus fotos del perfil, ¿va? Pero nada que ver con la persona, hermano. Tantos filtros que cuando hasta ojos azules y nada que ver. El decir que así muchas veces nosotros nos maquillamos en el Evangelio. Nos ponemos tantos filtros que aparentamos algo, pero nuestras acciones son otras, hermano. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros en lo que decimos y lo que hacemos. Vamos a definir las dos palabras aquí importantes. Decir es un verbo que significa manifestar o comunicar con palabras lo que se piensa o se cree. Es la definición de decir. Comunicar lo que se piensa o lo que se siente. ¿Pero con qué? Con palabras. Puede emplearse como sinónimo de asegurar, sostener u opinar. Asimismo, decir significa expresar algo o dar muestra de ello con la que expresión, con un gesto o una actitud. Pero ahí se queda el decir. El decir es comunicarme con la boca, con mis movimientos o con mis gestos. Y sí, hermano, el decir involucra mucho. Yo les puedo decir, hermanos, estamos en victoria con Cristo, hermano. ¿Pero qué están haciendo mis acciones? Hombros caídos. Sí, hermano, yo estoy feliz. Aleluya, gloria a Dios. Mis acciones están diciendo otra cosa. El decir se queda solo en la boca. Pero ahora, el hacer es lo contrario. Es la realización de una acción. Ya sea la producción de algo. Imagina, hermano, lo que involucra el hacer. Producir. O sea que dentro de las cosas, usted y yo podemos producir algo dentro de la obra del Señor. ¿La iglesia puede producir un avivamiento? Sí, hermano. Si nos metemos de lleno a buscar de Dios, podemos producir un avivamiento. Podemos producir que sucedan cosas. ¿Con qué? Con nuestro involucramiento. La generación, la fabricación, creación, construcción o composición, entre otros. Por caso, es que esta palabra implicará siempre, si da cuenta tengo algo subrayado, hermano. Decir son palabras. Hacer siempre involucra una acción. El decir no hay otra, involucra siempre acción, el movimiento de algo. Es una actividad de los seres que se encuentran. ¿Que se encuentran qué, hermanos? Vivos. Hágase usted así. Duele, está vivo. Entonces, hermano, no puede haber una iglesia que no trabaje, porque entonces está muerta espiritualmente. Los muertos, por eso la palabra de Dios dice, estábamos muertos en pecado, mas ahora hemos venido a vida. Porque los muertos no sienten. Nosotros podemos poner una aguja a un muerto y no va a sentir. Por eso los incineran, ¿va? Pero ponga usted un dedo un ratito en la estufa, ¿sí? Yo cuando nomás vine, hermano, no sabía usar esas estufas eléctricas. Yo,
¿Será que calienta rápido y le puse el dedo? Pero rápido está caliente eso. Porque no se miraba rojo todavía. ¿Será que está calentando y le puse el dedo? Pero estoy vivo, lo siento. Lo mismo espiritualmente, hermano. La acción, el hacer, es de un cristiano verdadero. Alguien que está vivo espiritualmente, hermano. Entonces, si usted no se está moviendo, usted no está haciendo, preocúpese porque está muriendo espiritualmente. Tenemos que trabajar. ¿Por qué? Mira, aquí viene algo muy importante, hermano. Mateo 7:21. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado nosotros entre el decir y el hacer. Porque aquel día dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. No los conozco. ¿Quiénes son? Jamás los conocí. Por eso usted y yo, hermano, no tenemos que ser hermanos, no tenemos que ser solo cristianos evangélicos, solo de nombre, solo de asiento, no. Sino tenemos que ser cristianos ¿de qué? De acción, de trabajo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces, hermano, el ser cristiano no es, ay, solo ya cumplí y me voy y Dios me va a salvar, no. En otra ocasión voy a hablar de un tema que se llama los casi salvos. Los casi salvos. Y qué duro que nosotros seamos de los casi salvos. Cuando uno estudia, hermano, cuando uno está en la universidad, está en la escuela, dice, no, me salvé de panzazo, dice. Pasé. ¿Con cuánto se gana aquí? ¿Cuánto es la nota con que se pasa acá? Con 6. ¿Y con letras? Dice, yo tenía un compañero que decía, no, 60 es bueno, dice. Ya para arriba es orgullo, decía. Y muchas veces creemos que el evangelio es igual, no, hermano. Dios no va a salvar a nadie de panzazo. La palabra de Dios dice, el justo con dificultad se salva. El justo. ¿Quiénes eran los justos en la Biblia, hermano? José, Abraham, Moisés. Y ahí la misma palabra dice, ¿y dónde quedará el impío? Entonces, hermano, nosotros tenemos que meternos de lleno. Yo le digo aquí, levante la mano, ¿quién aquí quiere ser de los casi salvos? Nadie. Todos queremos ser de los salvos, hermano. Y somos salvos, amén. Tenemos la salvación. Tú podrás decir que sos cristiano evangélico y bien haces. Pero lo importante es si te has sujetado a la voluntad del Padre que está en nosotros. Porque muchas veces, hermano, hoy en día este mundo está lleno de personas que dicen que quieren ser cristianos, pero a su manera. Es que yo voy a ser cristiano evangélico, pero a mí no me pueden decir nada. Me inflo, a mí nadie. ¿Qué me va a decir este hermanito? Esta hermanita, ¿qué me va a decir a mí? Yo soy fulano de tal. Yo soy el patrón en mi trabajo. Yo soy el licenciado fulano de tal. Y no, hermano, eso no importa a usted de Cristo. Si no nos humillamos, si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a ser salvos. Hay muchas personas que quieren ser cristianos a su manera, hermano. Y no se trata de eso. Tenemos que someternos al Señor. El hecho de que se utilice el nombre de Cristo y la Biblia no constituye una prueba de que seas un cristiano verdadero. El hecho de que se utilice el nombre de Cristo no constituye que seas un cristiano verdadero. En una parte de la Biblia usted va a encontrar que si te llamas cristiano sos salvo, ¿no? O usted me puede decir una cita de la Biblia donde diga que el simple hecho de decir soy cristiano va a ser salvo. O el simple hecho de decir que va a una iglesia va a ser salvo. Si Dios no viene por una congregación en específico, ¿no? Él viene por un pueblo sin mancha y sin arrugas. Por una nación santa, hermano. Juan dice que el que aborrece a su hermano, un hermano en la fe, miembro de la misma familia de Dios, el tal está en tinieblas todavía.
Uno de los puntos que él toca aquí es el amor. Yo no puedo decir, hermanos, Cristo vive, aleluya, Dios nos ama, gloria a Dios. Allá afuera me agarro del chongo con medio mundo. ¿Dónde queda todo lo que estoy diciendo? No estoy haciendo nada. Y lo más difícil, la palabra de Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Jesús la noche que fue entregado, al que le cortó la oreja, al que Pedro le cortó la oreja, ¿qué hizo Jesús? Y lo sanó. Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te dice que vayas una milla con ellos, ve otra más. Si te piden tu túnica, dale también la capa. Es duro, hermano. Muchas veces, mira aquí lo que está hablando de él. Si aborreces a tu hermano, no está hablando de un hermano terrenal, está hablando de un hermano. Muchas veces no nos amamos ni nosotros mismos de la iglesia, hermano. Mucho menos a los enemigos, a lo que fuera. Muchas veces entre la misma familia estamos en problemas. Entonces, hermano, si dentro de nosotros mismos estamos peleando, ¿qué va a ver el mundo de nosotros? Si solo peleando, ¿para qué voy a hacer yo ahí? No. El odio y las tinieblas, algo muy importante, el odio y las tinieblas son compañeros. El odio y la luz no pueden caber en el mismo corazón. Y mucho menos el odio hace un hermano en la fe. El odio y las tinieblas van de la mano, hermano. El odio y la luz no pueden caber en el mismo corazón. Nosotros no podemos tener luz y tinieblas a la vez. En un cuarto, ¿qué puede tener usted si tiene la lámpara apagada? Pero si usted prende la lámpara, puede tener que esa lámpara abarca todo el espacio, ¿no? ¿Puede tener usted ahí mismo la mitad oscuridad y la mitad luz? O tiene luz o tiene oscuridad. Así espiritualmente. O somos ovejas o somos lobos. Lo que sí puede hacer un lobo es ponerse una máscara. Eso sí se puede. Mire, porque lo que dice Lucas 16:13, hermano. Todo lo que yo coloco en rojo lo dijo ¿quién? Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y aquí está hablando de las riquezas. Lo dijo el mismo Jesús, hermano. Nadie puede servir a dos señores. Solo a uno. Entonces no hay dos opciones. No hay dos opciones, hermano. Solo hay uno. O estás en Cristo o no estás con Cristo. No hay como que, no, yo estoy con Cristo, pero a la vez estoy en el mundo. No. En Apocalipsis dice la palabra, porque no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres ¿qué? Tibio. ¿Qué hará el Señor? Te vomitaré. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué vomita uno, hermano? Lo que no sirve. ¿Por qué el estómago hace la acción de vomitar? Cuando uno está enfermo es una reacción del cuerpo para sacar, expulsar eso que está causando daño. ¿Y es bonito un vómito, hermano? Yo creo que ahorita no le estoy hablando de vómito al primero que uno allá. Va a ser duro ese día. No podemos ser tibios, hermano. O fríos, pero yo no les aconsejo frío, hermano. O afuera o adentro. Mejor adentro, hermano. No podemos estar entre que sí y no, porque viene el Señor y nos podemos quedar. Porque el que ama a su hermano mora en la luz. El amor y la luz son compañeros permanentes, inseparables. Por eso que la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Pero por qué? Es un amor, como dice Santiago, es una fe
que obra, una fe que está en acción. Yo estoy trabajando, yo estoy en la luz y yo quiero ver el bien por los demás. Quiero que las demás personas también se superen. No quiero, no, que aquel tiene un carro del año, no, ese saber en qué anda metido. Aquel ascendió en el trabajo, ¿qué puedo hacer para que lo vuelvan a bajar? Hagamos algo para que lo corran. Eso nos enseña el mundo. El mundo dice, es un gran líder, no importa sobre quién pase, la cosa es que llegues a la cima. En la universidad eso nos enseñan. Cuando estamos viendo emprendedorismo, liderazgo y todo, dice, las estrategias para cómo destruir a la competencia y ser el que salve. No importa lo que tengan que hacer, pero llegar a la meta. Yo he visto muchos conferencistas de liderazgo que de eso dicen. Si tienes que sacrificar a tu familia, vale la pena el sacrificio de tu familia, vale la pena esto, lo otro, con tal de que llegues a la meta. Pero lastimosamente cuando esa persona ya está en la cima, se da cuenta que el dinero no es la felicidad. Muchas personas se matan toda la vida trabajando y después se le va todo el dinero en su salud. Al final, ¿qué? Es lo mismo. El mundo paga mal, hermanos. En cambio, el amor en Cristo, en trabajar, por eso la palabra de Dios es mejor dar que recibir, el ayudar. Por eso Jesús dijo, no, momento. Yo no vine aquí para que me sirvan, no, yo vine a servir. Mayor es el que está en la mesa sirviendo, pero yo estoy entre los que sirven. Él dio el ejemplo, él dijo, yo vengo a servir. Él no vino a que yo soy el hijo de Dios, ok, atiéndame, sírvame. No. Él nos dio el ejemplo, hermano. Entonces usted y yo, porque muchas veces llegamos a una congregación, llegamos a un lado y decimos, nadie me recibió. Y eso estaba hablando yo con mi esposa y le digo que muchas veces, hermano, como una mirada que nos hagan, nos vamos de la iglesia. Y allá en el mundo, hermano, si yo he visto personas que están en el baile y están todos borrachos, este borracho, y ¡pum! Lo van a ver. Ni siquiera lo sacan a poner afuera de la disco. Aventado lo hacen. Allá viene todo raspado por otra vez para adentro. Que se quiere meter otra vez. Pero en la iglesia nos volvemos de cristal muchas veces, hermano. Tal vez el hermano se le metió algún loco y dijo así, no, ya me hizo una mala mirada, no, ya me voy. Nos volvemos frágiles para lo bueno, hermano. Y eso es en todo, hermano. Es todo lo bueno como que es frágil. Usted mira una planta. Usted siembra frijol, siembra maíz, siembra tomate. ¿Qué tiene que hacer usted con el cultivo, hermano? Regarlo y estar cuidando y con una cosita, llega una mosquita y ¡pum! Y usted mira la maleza, hermano. Pasan encima y lo que sea, y ahí está. Pero es que dice uno, hierba mala nunca muere, ¿verdad? Ahí está, hermano. ¿Sí? Nadie lo está cuidando y ahí crece. Y muchas veces lo bueno hay que estarlo cuidando. Entonces que nosotros no nos volvamos así, hermanos, en la obra del Señor. Y miremos aquí. Juan 11, 9 al 10. Perdón, antes de eso. Y el que está en la luz no hay tropiezo en él. La luz hace visible los obstáculos, los estorbos en el camino, quitando así todo peligro de tropezar. Juan 11, 9 al 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿qué pasa? No tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué hace la luz, hermano? Hace visible las cosas. Si a nosotros nos dicen, ¿saben qué? Tenés que irte de aquí al downtown. Tienes que irte al centro de Seattle. Y vamos que se fue la energía. No hay nada de energía, no hay luz ni nada. Y es una noche oscura. Y te tienen que ir caminando. ¿Qué va a ir pasando en el camino? Se va a ir tropezando. Y si les digo un carro, te apuesto que no avanzamos, pero ni 200, 300 metros ni ya nos salimos. La luz hace visible los obstáculos. Por eso es que las personas que andan en el mundo tropiezan en los vicios. Son atados por los vicios. Son atados por diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no hay una luz que haga visible en ellos las cosas. Entonces, por ejemplo, la luz es muy importante. Aquí Jesús mismo dijo, cuando lo querían apedrear y todo, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza. El que anda con Cristo, pueden venir las circunstancias difíciles, puede venir lo que está hoy en día, el coronavirus, puede venir todo eso, pero si nosotros estamos en Cristo, nada de eso nos va a preocupar, hermano. Si permanecemos en la luz,
tenemos un blindaje espiritual que nos da Dios. El apóstol coloca el aborrecer de su hermano en notable contraste con el amador de su hermano. El aborrecedor y el amador. El que no tiene amor hacia su prójimo está en serios problemas espirituales. No podemos crecer espiritualmente si no amamos a nuestro prójimo. Y recuerden que el prójimo incluye a nuestro enemigo, incluye a nuestros hijos, incluye a nuestros padres, incluye a toda persona. Aunque no seamos del mismo color, de la misma raza, también es nuestro prójimo. En esta porción bíblica, 3 cosas se afirman de tal desdichado. Miren lo que se afirma, hermanos, del que aborrece a su prójimo. En primer lugar, ¿qué pasa con el que aborrece a su prójimo? Está en tinieblas. O sea que aunque vaya a una iglesia, aunque se diga ser llamado cristiano, si no ama a su prójimo, está en tinieblas. Anda. No es lo mismo. ¿Sabe usted la diferencia entre estar y andar? Usted se va a la luz y usted se queda en este cuarto, está en tinieblas, se queda. Pero usted quiere ir a algún lado, ¿va? Porque va a haber, si usted se queda todo el tiempo ahí y pasan más de 24 horas, ¿qué va a pasar? Va a empezar a tener necesidad. Y eso es como el ser humano no se puede quedar en un lugar porque va a tener necesidad. Pero está en tinieblas y bueno, yo tengo hambre, tengo que ir a trabajar, me van a despedir. Empieza a andar. ¿Qué va a pasar? El ser humano no se puede quedar quieto, tiene que caminar. Pero si no está en Cristo, va a tropezar. Porque el mundo solo paga con cosas malas. Y en punto 3, no saben a dónde van. No es que yo sí sé qué quiero en la vida, yo sé a dónde voy. Pero si no hay luz, hermano, si no hay un GPS, no hay un objetivo. Pero el objetivo también puede estar, pero si no tenemos la luz, no podemos llegar. Por eso es que es necesario. Muchas personas dicen, no, yo quiero ser salvo, aleluya, yo amo a Dios. Pero no quieren seguir los caminos, no quieren andar en su luz. Entonces, ¿cómo van a llegar a la salvación? No hay atajos, no hay sobornos, como hoy en día para lograr trabajo. Para que, no, mira, yo conozco a diputados, fulano de tal, ok, Felipe, mira, te voy a dar tanto, ok, vamos mitad. No, hermano, en lo espiritual no hay sobornos, no hay atajos. Tenemos que andar en luz. Las tinieblas le han cegado los ojos. Funesta situación, por cierto, para los que andan en oscuridad. Aquí vamos a terminar con este cuadro. Si usted solo esto se le queda, hermano, suficiente. Tenemos tinieblas, luz y hacia abajo, odio y amor. Si nosotros unimos odio y tinieblas, ¿qué pasa? En el punto, en el primer cuadro, ahí se une odio con tinieblas. Hacen clic. Se llevan. O sea que el que está perdido en el mundo, el que anda en tinieblas, tiene el odio. Tinieblas y amor no hacen clic, no hacen conexión. Ay, pero si yo puedo amar, sí. Amor filial. Todos los diferentes tipos de amor. Pero nunca va a llegar al amor ágape, al amor de Dios, que solo viene de Cristo. Porque normalmente el que está en el mundo, al que me hace bien, le hago bien. Al que me hace mal, ojo por ojo, diente por diente. No puede haber el amor ágape ahí. La luz y el odio no se llevan. El único, hermano, en el que usted y yo tenemos que estar, y está en rojo, porque es por la sangre de Cristo, es luz y amor. De las 4 opciones, solo una es la verdadera. Hay muchos caminos, pero solo uno que conduce a la vida eterna. ¿Cómo vamos a lograr, hermanos, andar en luz y en amor? Vamos a terminar con Hechos 1:8. Un texto muy conocido. Nosotros somos malos, hermanos. Nosotros no somos buenos. Es una lucha constante con nuestra carne. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pidámosle a Dios, hermanos. Por eso es muy importante nuestra comunión con Dios. Que sea Dios el que nos dé ese poder por medio de su Espíritu Santo. Para que podamos aplicar el amor hoy en día. Vivimos en un mundo donde es difícil amar, hermano.
donde todos quieren ver cómo salir adelante y no importa si tienen que pasar por encima de otros. Pero que usted y yo hagamos la diferencia. La mejor manera de predicar no es lo que yo estoy haciendo, la mejor manera de predicar es con mi testimonio. Que Dios nos ayude, hermano, y que nosotros, no por iglesia restauración, no solo los que somos iglesia restauración los mejores, no, sino porque estamos representando a Cristo. Que Dios los bendiga, hermano, ahí nos vamos a ver.